único versículo. Dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 1:15. Gracias a Dios, gracias a Dios. 1:15 de 1 Timoteo. Lo leemos todos juntos a una voz. ¿Ya lo tiene ahí? Dígame. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios así en 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. A ver, tal vez no me expliqué o no me pusieron atención. Vamos a leer todos juntos, a una sola voz. Todos a una sola voz. ¿Ok? ¿Sí saben que es todos a una sola voz? Que solamente se oiga uno leyendo con la voz de todos. ¿Ok? ¿Todos juntos? Déjeme oírle. Dice la palabra de Dios así. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Gloria a Dios. Vamos a leerlo una vez más. Vamos a tratar ahora de hacerlo un poquito más parejitos. ¿Ok? No vamos a correr, tampoco nos vamos a quedar. Vamos a tratar de ir todos a un solo ritmo en la lectura de este versículo 15. Dice la palabra de Dios así: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Palabra fiel y digna. Si nosotros ponemos atención, podríamos en un momento dado hacer un desglose de este versículo en 4 declaraciones que Pablo deja escritas tal cual en esta su primera carta a Timoteo. Bien, en cuanto a suficiencia y a profundidad teológica, cada una de ellas. Como parte de cada expresión, vamos a extraer o encontrar verdad y así configurar una o varias homilías, si fuese ese la encomienda. Es decir, lo que estoy queriendo decir es que de cada una de esas 4 frases, si estudiamos a profundidad cada una de ellas, de cada una de ellas podríamos hacer uno o más bosquejos para predicarlos. No lo vamos a hacer, pero es posible hacerlo. La cotidianidad que practicamos en la sociedad de la que somos parte se encuentra invadida del posmodernismo y de todas las corrientes seculares que éste conlleva. No es necesario mucho meditar, mucho observar, mucho considerar, mucho estar escudriñando para venir a darnos cuenta que como este perverso orden mundial manipula e influencia a la sociedad, es altamente eficiente. Alcanza a todos los tejidos sociales de nivel económico o cultural de quienes conforman esta sociedad. Tengo que decirlo, incluyendo a los que profesan ser de Dios. No. En pleno siglo XXI, las virtudes y valores más elementales han venido a ser relevadas por degradación existencial. Entre muchas otras pérdidas ya no se aprecia el valor a la dignidad, por ejemplo. Paralelo a la falta de respeto, hoy día hay quienes no saben lo que significa ser digno. No pueden explicar qué significa eso. Considerar a alguien con dignidad. ¿Qué es eso? A ver, usted aquí, ¿sabe y podría explicar lo que significa ser digno o tener dignidad? Un valor. ¿Perdón? Un respeto y un darse a respetar. ¿Qué más podríamos agregar a explicaciones así?
una conducta, bueno, pero hay malos comportamientos que lo último que tienen es dignidad. Entonces, como este tejido social, aún entre las congregaciones que somos cristianos o evangélicos, no podemos explicarlo, ¿qué le vamos a enseñar a nuestros hijos? Por eso es que nuestros hijos, lo último que les cruza por la mente, por inconscientes, no tienen conciencia de lo que es la dignidad. Entonces, tal vez aquella muchachita o aquel muchachito, lo más que llegan a entender que podría distantemente parecer dignidades, no me grites. ¿Y por qué no? Pues porque soy tu papá, pues yo soy tu hijo y nos graduamos el mismo día, si es el mayor. Aquel se graduó de papá cuando nació el hijo primogénito, y el hijo primogénito también se graduó de hijo cuando nació. La fecha de graduación para los dos fue el mismo día. Así que ¿por qué no te voy a gritar? ¿Qué es la dignidad? Dignidad, merecedor en sentido favorable o adverso, correspondiente al mérito. Excelencia, realce con honor y reconocimiento. Que se conozca o no se tenga en cuenta la dignidad de este siglo malo no resulta tan sorprendente como lo es que no se ve ni se percibe el más mínimo interés o deseo de conocer tal virtud. Bueno, sí, me pide que le explique qué es dignidad, no sé, ¿y sabe qué? Ni me importa. Pues déjame explicarte, no, ¿para qué? No me interesa. Si no tenemos entonces claro ese concepto, cuando el título de la lección es palabra fiel y digna, ¿qué vamos a entender como tal? Vamos a buscar lograr retener más aprendizaje bíblico del mensaje de esta tarde. Y si no se va a quedar con algo más, quédese con esto, cuando menos, con esta verdad eterna. En la palabra de Dios, el concepto de digno solamente lo tiene Cristo. Una verdad eterna, digno es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo. Los que estuvimos en la lectura devocional, congregacional de esta tarde, ya lo leímos ahí en el pasaje de Apocalipsis 5. Digno es el Cordero de Dios. Leído así en el capítulo 5 de Apocalipsis, vemos en el versículo 2, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Es decir, ¿quién tiene el alcance, el respeto, la personalidad, la estatura de venir aquí a la eternidad y abrir el libro de la vida y desatar sus sellos? En el versículo 4, Juan, sobrepasado en su capacidad, aun cuando está en un estado de éxtasis en esta visión, dice, lloraba yo mucho porque no se había hallado a ningún digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y Juan está en el cielo. Hay muchas criaturas celestiales alrededor. Y aun que son seres celestiales, ángeles, la angustia llega al corazón de Juan y se lloraba porque no se encontraba ninguno que fuese digno. Versículo 9, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. ¿Quién había sido inmolado? El Cordero de Dios, Cristo. Y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y pueblo y nación. Aquella angustia debió haber desaparecido del apóstol cuando, después de estar angustiado y en llanto, ve que el león de la tribu de Judá, visto desde donde está él como un cordero inmolado. Un cordero inmolado, es decir, un cordero sacrificado.
El Cristo había sido sacrificado en la cruz. Y ese sí, es como Juan lo percibe. Versículo 12, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Así es que ya podemos empezar a asomarnos a lo que el concepto de digno representa en la Escritura. ¿Por qué? Porque palabra fiel y digna es la revelación que ha sido dejada para los suyos. No, este no es un excelente tratado de psicología o de filosofía, no. Es palabra fiel y digna, porque es palabra de Dios, porque es palabra de ese que es digno. Cierro esta introducción al mensaje solo apercibiéndole del valor espiritual eterno con que cuenta todo lo inherente a Dios, su dignidad, su naturaleza, sus atributos, sus conceptos, sus preceptos, su palabra, sus disposiciones, sus consejos y sus ordenanzas. No, de parte de Dios nadie puede recibir enseñanza relativa. No, de parte de Dios no se va a recibir una enseñanza hipotética. No, una enseñanza de opinión subjetiva o experimental. No, la enseñanza que se recibe de parte de Dios y que entendemos como doctrina es fiel y es digna, es absoluta y eterna. Mi oración delante de Dios esta semana fue por quién habría estar esta tarde aquí para poder con una libertad de conciencia decirles que Dios no nos trajo a oír aquí opiniones. Usted lo que va a oír no es lo que opina el hermano Garza. Si hay conciencias débiles que en algún momento se sienten ofendidos por la predicación de la sana doctrina, de la palabra de Dios, el problema no es de quien la predica, es de ese corazón rebelde, duro o insensible. ¿Por qué? Porque Dios no nos trajo aquí a oír opiniones, consejos humanos o posturas científicas. Nos trajo a oír verdad, palabra fiel y digna. ¿Y qué le parece si empezamos? Ponemos pues. Amoroso buen Padre Celestial, gracias por tener aquí a quien tú has traído. Ten misericordia de nosotros y que tu Espíritu cumpla tu propósito total y cabalmente. Sanciona lo que cada oído va a oír y cada palabra que de mi boca va a salir, Señor, para que sea ungida con el poder de lo alto. Y que la honra y la gloria sean para ti, en todo sentido y en toda dirección. Te lo ruego en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Pablo va a asegurarse con este versículo que Timoteo cimente su fe y su ministerio y su conducta. Esa conducta reflejada en la vida práctica
no únicamente en los dichos de Pablo, su mentor espiritual, sino en la palabra de Dios. Ahora bien, podríamos anticipar que Timoteo, el apóstol de Pablo, el consiervo de Pablo, podría tener cierto margen de maniobra como para replicarle a Pablo con irreverentes desplantes, perdón, con irreverentes desplantes, al leer este versículo, como para voltear a Pablo o escribirle igual a través de una carta, ¿no? Y decirle: esto que me estás escribiendo, Pablo, ya lo sé. Ya mi mamá me lo enseñó desde que era niño. Pablo, eso lo aprendí desde que era niño también con mi abuela. Desplantes como, ay, ahí estás, Pablo, ya otra vez de repetitivo, ¿no? Timoteo tiene ese margen de maniobra. Pablo, esto que me estás escribiendo ahora, lo dijiste muchas veces en los viajes misioneros en los que te acompañé. Ya lo he oído tantas veces. Pablo, ni que no lo hubiera ya aprendido, Pablo. También nuestros hermanos, consiervos tuyos, me lo enseñaron. Pablo está hablando y Timoteo podría decir: ya chole, Pablo. Esto que me escribes ya ni me edifica, hombre. Ya tráete algo nuevo. Y teniendo ese margen de maniobra, Timoteo, su probada espiritualidad y su conciencia con una actitud cristiana de humildad y mansedumbre, lee y atiende toda la instrucción y doctrina contenida no nada más en este versículo, en toda la carta. Y entonces haremos bien en no desatender un hecho revelador en que la advertencia que el mismo Pablo como mentor hace en los últimos versículos de este capítulo para referirse por nombre a los discípulos reprobados. Es decir, estamos en el primer capítulo de la primera carta a Timoteo, poquito más allá de la mitad de la carta, y Pablo se entretiene escribiéndole este versículo a su discípulo. Al final del capítulo, no tiene que ir ahí, porque al fin de cuentas nos vamos a encontrar con esos versículos. Pero así como Pablo reconoce la espiritualidad de Timoteo, no omite mencionar en inspiración divina, y no dudo que fue disposición del Espíritu Santo a la hora de dejar a Pablo escribir esto, el nombre, por nombre, de los discípulos reprobados, como diciendo: tú, Timoteo, serás del cuadro de honor, como consecuencia de estar atendiendo a lo que te escribo, o como esos otros. Y si quieres saber quiénes son, ahí los lees en los últimos versículos del capítulo 1. Vamos a llegar a ellos y vamos a estudiarles. Pero Pablo los menciona. Y menciona que los entregó al enemigo. ¿Por qué? Porque probablemente podrían haber tomado una actitud como la que describí que Timoteo puede haber tomado. Ya va a empezar otra vez con lo mismo. Pablo, ahí me lo enseñaste. Acuérdate cuando me encontraste allá en Derbe y Iconio, y cuánto te acompañé, cuántos viajes me hicimos. No me lo enseñaste aquí, no me lo enseñaste allá, y ahora todavía me lo escribes. Muy probablemente esa fue la actitud de aquellos dos que Pablo reprueba al final del capítulo. Palabra fiel y digna. Un teólogo reconocido por su noble destreza al traducir entre el griego bíblico y el español del siglo pasado,
traduce este versículo 15 un poquito diferente, aunque no cambia el sentido, al contrario, lo enriquece. Y digo el griego bíblico porque el griego bíblico hoy en día es idioma muerto. Si usted va a Grecia, ya no se habla el griego del original con el que se escribió la Biblia hace 2000 años. Ya el idioma ha cambiado en la estructura, en gramática y en algunas cosas, pero el griego bíblico es un griego que necesita estudio especializado. Y este teólogo, reconocido por su noble destreza de traductor entre ese griego bíblico y el español del siglo pasado, traduce este versículo 15 así, mire, ponga atención. Es digna de fe y de toda la aceptación la siguiente afirmación: que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, el primero de los cuales soy yo. ¿Se da cuenta que no cambia? Al contrario, como que le da más luz a la traducción. Se trata de Jorge Coyentes, un individuo de nacionalidad francesa. Con el apoyo de la comprensión que se deriva de esta traducción de Coyentes, podremos hacer más digerible la interpretación del texto en el que se está afincando esta predicación. Y así vamos a abordar el primer punto del mensaje. Palabra fiel y digna. Palabra fiel y digna. Fiel porque cumple compromisos, porque no falla, porque no es de a veces sí y a veces no, porque no hace acepción de personas. Con unos es muy permisible y con otros no. Fiel porque cumple compromisos, porque es un exacto paralelo de la verdad, porque cumple a la perfección con las condiciones que exige el uso a que se destina. Podríamos decir en sentido figurado, cuando se habla de fiel, es esa aguja en la balanza romana que determina el balance de los pesos de cada uno de los platillos de la misma. Si los pesos son iguales, la fidelidad de esa aguja determina que así es. Y si voy a pesar mercancía de un lado de la balanza y voy a poner contrapesos que se llaman así fiel de la balanza, la aguja va a determinar cuando ya es 1 kilo aquí, porque tiene un fiel de la balanza equivalente a 1 kilo acá, y la aguja se vuelve fiel. Sentido figurado de la expresión. Perno que asegura las hojas de las tijeras para que la tijera corte con suficiente eficiencia. No nada más es necesario tener filo, sino tener un perno que fija una hoja con la otra, para que al cumplir con esa fricción, el corte sea exacto. Eso es lo que podríamos explicar para poder decir que eso es la palabra fiel. Y digna. Ya se citó lo suficiente en la introducción. Merecedor, correspondiente al mérito. Ya también se dijo que solo tú eres digno, refiriéndose a Cristo, y es una referencia pues que es más que firme y sólida. Ahí en Apocalipsis 5, solamente hace falta unos breves segundos para meditar en que estas dos virtudes, fidelidad y dignidad, Pablo se las adjudica ¿a quién? A la palabra, como un adjetivo calificativo, palabra con la que ha instruido a su ahora consiervo Timoteo. Palabra fiel y digna, palabra de Dios, que es en la cual los suyos han de encontrar la total y absoluta fuente de instrucción espiritual. No es lógica, no es ideología, no es razonamiento crítico, no es filosofía, no es psicología, no es pragmatismo, no es sociología, no es metodología, no. Es en la palabra fiel y digna, como se ha de percibir de algo así el verdadero Hijo de Dios. Y si usted no sabe y lo pregunta, le diría yo, no, pues gracias por preguntar. La respuesta más práctica y directa que encontré, la encuentro ¿en dónde? En la palabra fiel y digna. En la carta que Pablo escribió a Tito, donde dice, palabra fiel es esta, allá en Tito 3:8. Y en estas cosas quiero que insistáis con firmeza. Es el mismo Pablo ahora instruyendo a Tito, no a Timoteo.
es decir, a otro joven pastor. Quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. ¿Usted cree en Dios? Procure ocuparse en buenas obras. Procúrelo. Procúrelo. Dios lo va a causar en usted. Entonces todo lo que tiene que hacer es responder. Eso es procurar. No se origina en usted por sí mismo porque usted es muy bueno, muy consagrado. El Espíritu Santo lo pone ahí. Y cuando lo pone ahí, usted lo procura. Buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Versículo 9, pero evitan las cuestiones necias y genealógicas y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Son vanas y sin provecho. Al mismo Timoteo, ahí en 1 Timoteo 3:1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. 1 Timoteo 4:9, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. 2 Timoteo 2:11, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y mire, aquí solo hemos citado 4 breves versículos, testigos escriturales que son eternos. Por demás está decir que no son los únicos. Hay muchos más, sin embargo. Estos 4 son suficientes para poner en relieve cuán fiable y digna de ser aceptada por todos. Es lo que en tales declaraciones se afirma. No, nunca acepte falsedades. No, nunca acepte mutilaciones ni torcidas versiones de la sana doctrina. Que sea palabra, que sea fiel y que sea digna. Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, ten cuidado. De repente va a haber por ahí conferencias a las que te van a invitar o talleres, retiros, en donde el centro va a ser cualquier otra cosa que no es la palabra de Dios. No la aceptes. No tienes por qué aceptarla. Timoteo, eres un siervo de Dios, no eres un siervo de ti mismo. ¿Qué es lo que nos dice esta palabra fiel y digna? Número 2, que Cristo Jesús vino al mundo. ¿Usted se imaginaba que este versículo querría decir todo lo que le estoy predicando? Yo no me lo imaginaba. Y no le estoy predicando todo. Solamente le estamos dando por la orillita. Cristo Jesús vino al mundo. Cristo Jesús vino al mundo. ¿Qué le contestaría a alguien que usted se le acerca para compartir el Evangelio? Y usando preguntas bíblicas, no preguntas pragmáticas, preguntas bíblicas, tales como las que usó Isaías allá en 53:1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Qué anuncio, ¿Y sobre quién se ha extendido el brazo de Jehová? ¿Cuál brazo? ¿Sabes de lo que está hablando Isaías? Es de la manifestación de Cristo el que salva. ¿De qué te salva? De la condenación que tu pecado causará en ti. Más pronto o más tarde de lo que te imaginas, pero lo va a causar. Pero debes saber que Cristo vino al mundo. ¿Cristo? ¿Y qué es eso de que Cristo? ¿Y qué? ¿Cómo habría de venir ese Cristo que vino al mundo? ¿Y de dónde? ¿Desde dónde habría de venir? ¿Y cuándo habría de venir? Cuando menos estas 3 interrogantes son:
aceptables, viables y de hecho necesarias. Pablo en parte su clase bien esquematizada. Primero, nos presenta el hecho histórico probado de que Jesús vino al mundo, ese Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo es que Él vino? Timoteo ya lo había aprendido. Y después de todo, Pablo ya se lo había enseñado a los hermanos de Filipos, como su carta lo registra en el 2:6 de Filipenses. A la letra dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Querían saber cómo? Ahí está. Timoteo lo ha aprendido del apóstol, y este siervo inútil extiende el conocimiento que ya Timoteo había recibido, explicándoselo con el apoyo que bíblicamente encuentro en 2:6 de Filipenses. Esta es una respuesta con 10 fundamentos. Y nada más son los versículos 6, 7 y 8. Pero ahí hay 10 fundamentos. ¿Cómo habría de venir ese Cristo al mundo? ¿Cómo es que Jesús vino al mundo? Bueno, déjame decirte, número 1, en forma de Dios. Número 2, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Versículo 7. Número 3, se despojó a sí mismo. Número 4, tomando forma de siervo. Número 5, hecho semejante a los hombres. Número 8, y estando en la condición de hombre. Número 7, se humilló a sí mismo. Número 8, haciéndose obediente. Número 9, ¿a qué punto? ¿Qué grado de obediencia? Hasta la muerte. Y número 10, muerte de cruz. Así fue como Él vino. Jesús vino al mundo, sí, humanándose, dejando las pléyades celestiales y su investidura divina de la segunda persona de la Trinidad, se despojó a sí mismo para venir a nacer en la corrupción de pecado que la humanidad conforma. Y así como hombre humillado en esa naturaleza humana, todavía se humilló obedeciendo hasta la muerte, y no nada más muerte de cruz. ¿Sabe cómo se considera la muerte de cruz? La muerte de un maldito. Desde sus playas celestiales. Humillándose hasta la muerte. Muerte de cruz. Cristo Jesús vino al mundo, sí. ¿Quieres saber cómo? La Biblia te dice. Cuando menos, ahí en Filipenses, capítulo 2, versículos 6, 7 y 8. Bueno, ya contestamos el cómo. Pero ¿de dónde habría de venir? Es decir, Cristo, pues Cristo vino de la Virgen, ¿no? La engendró el Espíritu Santo en ese vientre, fue la simiente de la mujer, lo estamos aprendiendo en Génesis, ¿se acuerdan? El miércoles lo veíamos, ¿se acuerdan? Como repaso. Ahí fue donde nació Cristo. Espérate. ¿De dónde? De la gloria del Padre. En otras palabras, Cristo no nació cuando llegó a la tierra en Belén, Él ya estaba. Y en el 17:5 de Juan, el testimonio del evangelista Juan dice, ahora, en el testimonio del evangelio de Juan, dice, ahora, pues, este es Jesús hablando. Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Es una oración sacerdotal.
Está hablando Cristo en su condición de hombre con su Padre en las naciones celestiales. Y le está diciendo, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿De dónde entonces? De la gloria del Padre. Del cielo, pues. El mismo Juan en 6:38 lo explica y dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Descendió del cielo. ¿De dónde entonces? De la gloria del Padre y del cielo. Cuando vino a nacer allá en Belén, no fue cuando lo empezó a existir. Ella tenía una eternidad en gloria. Y de allá fue de donde él vino. Ya vimos cómo, humanándose, ya vimos de dónde, de la gloria del Padre o del cielo. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue que sucedió eso? ¿Cuándo? Cristo Jesús vino al mundo, ¿cuándo? A su tiempo, es decir, al tiempo de él. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El testimonio eterno que quedó revelado en documentos confiables, fieles y dignos es el que Dios revela a los suyos. El mismo Maestro cita y proclama que Él vino cuando usa la expresión he venido, he venido, he venido, he venido. Y no podremos ver la lista de versículos que tengo, pero aquí está Mateo 9:13, Marcos 2:17, Lucas 5:32 y 19:10, donde el mismo Maestro está hablando cuando Él está predicando, yo he venido, he venido, he venido, he venido. Punto número 3. Para salvar a los pecadores. Voy a hacer un paréntesis aquí, aunque es parte de la grabación. Hermanas, les voy a pedir que atiendan. Ayer fue abordado de una manera muy repentina por la hermana Barnett para referirme a manera de queja. Que algo parecido a lo que pasó la vez de Navidad, que alguien dejó la llave del lavabo de los baños de los hombres abierta y se inundó todo ahí. El domingo pasado sucedió algo parecido, pero no con el lavabo, con la taza de uno de los baños de mujeres, que según me refirió ella estaba tapado. Y estaba tapado y estaba derramándose agua y quisieron entrar y estaba cerrado por dentro. Entonces la conclusión es que alguno de las niñas puede haberlo cerrado y salirse por abajo e irse. Pero ella encontró todo eso y no podía, no tiene la flexibilidad de una chiquilla, ¿verdad? Entonces, que pues a fin de cuentas ni modo, tuvo que ensuciarse ella y agacharse y poder entrar por abajo. A lo mejor sin saber que si solamente levanta un poco la puerta la puede abrir, pero bueno, ella dice que se metió por abajo y ya por fin se dio cuenta. Y pues que me encargaba, que aunque ella sabía que yo no entro al baño de las mujeres, pues me encargaba que si algo así volvía a pasar se le notificara o se hiciera algo al respecto. Y yo le dije, sí, está bien, disculpe. Le puedo asegurar algo, porque me estaba reclamando un poquito airadamente. Le digo, le puedo asegurar algo, que si yo me hubiera enterado, me hubiera notificado. No es que me enteré y se lo traté de ocultar a usted, Nada más quiero dejar eso en claro. Y sí, tengan en cuenta que si algo así sucede, voy a tratar de notificarlo de inmediato, hacer algo al respecto. Entonces les digo, hermanas, pongan atención porque les voy a pedir que nos ayuden a checar los baños antes de irse o cuando ya salga la última chiquilla de ahí, si es que parte de esto es cierto, para poder asegurarnos de que si vuelve a presentarse algo así, yo le diga a la hermana con la limpia conciencia de que estamos verificando y revisando eso.
Y es cierto, a mí sí me ha tocado ver cómo las niñas corren al baño y lo usan de escondite, ¿no? Y ahí se meten abajo y no sé, mientras juegan. Y está bien, nomás vamos a tener que cuidar todo eso. Pero ya se me olvidó porque se los empecé a contar aquí en medio del mensaje. ¿Quién se acuerda dónde iba para que me ayude? Hablando de que a su tiempo, ¿Sí, a su tiempo? Ah, bueno, no, pero ya, para salvar a los pecadores. Ya se me olvidó ya. Por eso no es bueno meter en el medio del mensaje alguna recomendación. Bueno, a ver si me acuerdo le voy a decir, ¿ok? Pero el punto número 3 dice para salvar a los pecadores, el propósito principal. Salvar a los pecadores. Voy a invitarles a que vayamos a Marcos 1. Abran su Biblia ahí. Y vamos a quedarnos 2 o 3 minutos ahí en Marcos 1. Vamos a tratar de ver la radiografía del propósito que nos relata la palabra fiel y digna. Fiel y digna. Palabra fiel y digna. Dice para salvar a los pecadores. El versículo 12 de Marcos 1 dice la letra. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. 13. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Versículo 15 diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Podemos entonces ver, de acuerdo a este pasaje del 12 al 15 de Marcos 1, que el versículo 12 nos menciona un periodo propedéutico, preparatorio, para cumplir su ministerio en la tierra. Para entonces ya el maestro ha vivido 30 años sobre esta tierra, es un adulto en plena facultad desde el punto de vista físico, de funciones y de desarrollo y de capacidades. El versículo 13 que leí nos menciona 40 días en ayuno y oración. Dice ahí que estaba con las fieras y con los ángeles, le servían. En el versículo 14 encontramos que Juan es encarcelado y eso marca el detonante del inicio de su divino ministerio para salvar a los pecadores. Porque ese versículo 14 nos dice predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Sabe que este es uno de los versículos que usa la secta de los testigos de Jehová? Que Jesús vino a predicar el reino. Versículo 15. Vemos ahí las 4 circunstancias condicionantes en el cumplimiento del decreto divino. La primera, el tiempo se ha cumplido. El 2, el reino de Dios se ha acercado. El 3, arrepentíos. Y el 4, creer en el evangelio. Salvar a los pecadores. ¿Cómo es que Dios salva a los pecadores? Si el pecador hace una oración, no, eso es engaño. Eso es engaño. Para contestar esa pregunta, permítanme apoyar mi respuesta en el Evangelio de Lucas. ¿Me lo permiten? Ya estuvimos en Marcos, ¿verdad? Vamos a Lucas, nos vamos a sumar ahí al capítulo 19. ¿Está cierta la respuesta de la hermana Elvira? ¿Verdad? Y yo casi le gano, pero me ganó ella otra vez. Pero vamos a tratar de dar una respuesta más completa. No porque esta no sea una completa, sino, quiero decir, más refaccionada, de verdad. Lucas 19. Miren lo que dice el versículo 3 de Lucas 19. Procuraba ver quién era Jesús. Está hablando de la conversión de Zaqueo. Procuraba ver quién era Jesús, pero
no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Versículo 4, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Versículo 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. 6, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. 9, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he desbordado a algunos, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahí está cómo salva a los pecadores. Si lo que la conversión de Zaqueo es cierto, y es cierto, vemos que Dios provoca al pecador. Así es como Dios salva al que salva. Dios lo provoca. Porque la narrativa en el versículo 3 dice que procuraba ver quién era Jesús. Procuraba ver quién era Jesús. Es la configuración del evangelio bíblico. Yo esperaba oír algo así ahí en el taller de ayer. Qué pena que no fue así. Procuraba ver quién era Jesús. ¿Usted cree que una persona que está en la sala de su casa viendo el fútbol americano colegial a las 11, 12 del día está procurando ver quién es Jesús? Y en eso llega un fanático mal instruido a presentarle el camino romano para ir al cielo. ¿Eso coincide un poco con lo que la Biblia dice? Cero. ¡Cero! Aquí vemos a Zaqueo. Sabe que el maestro viene y empieza a procurar ver a Jesús. ¿Por qué es que Zaqueo empieza a hacer eso? Porque Dios provoca. Dios es el que provoca. Quisiéramos jalarnos los cabellos algunas veces, ¿verdad? Que vemos al ser querido: ay, ¿por qué no responde este burro aquí? Dios no lo está provocando. El evangelio es a partir de lo que Dios causa. Dios provoca al pecador. Procuraba ver quién era Jesús. Dios y su gracia irresistible atrae al pecador. ¿Por qué? Versículo 4 dice: y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle. Aquí están los intentos de Zaqueo, que movido por Dios procura verle. Al grado de que corre, y siendo chaparrito, dice la palabra de Dios, ¿verdad? No sé, a lo mejor estaba viéndole la cintura o el pecho a toda la gente, pues de ahí no iba a poder ver mucho. Busca alternativamente treparse a un árbol sicómoro. Estoy describiendo cómo es que Dios salva. Jesús encuentra al pecador, lo elige y lo llama. ¿Puede verlo en el versículo 5 en la parte A? El maestro viene avanzando y dice: mirando hacia arriba, le vio y le dijo. Iba avanzando, está el árbol, voltea y lo ve ahí arriba. Lo ve. Ese de que lo ve, se sobreentiende que debe haber habido un contacto visual. No es cosa de que el maestro lo vio y a lo mejor siempre estaban que se caía y no se caía del árbol. No, lo vio y sus miradas se encontraron. ¿Por qué dice eso, hermano? Bueno, porque después de que dice que lo vio, mirando, dice, hacia arriba, lo vio y le dijo.
empieza un diálogo. Jesús le declara la necesidad que el pecador tiene. En la parte B del mismo versículo cita la palabra de Dios que le dijo, date prisa. ¿Qué le está diciendo Dios al que va a salvar? No lo dejes para después. No te entretengas en ver y medir y considerar. No. Date prisa. Date prisa, sé diligente porque te estoy hablando. Date prisa, número 1. Número 2, desciende. Él estaba arriba de un árbol. Ahora le dice, desciende. ¿Qué quiere decir ese desciende? Que te bajes de donde andas. Que te bajes de las alturas de tu orgullo y de tu falsa piedad, de tu propia opinión. Bájate de ahí. Humíllate. Y ríndete. Y número 3, Jesús es imperativo y necesario para el pecador, porque le dice, es necesario que pose yo en tu casa. No le dice, estoy aquí para ver si toman la decisión de dejarme entrar. No. Decisionismo, cero. Date prisa, desciende. Porque es necesario que yo pose hoy en tu casa. Así es como Cristo salva. Zaqueo, el inconverso, dice la palabra de Dios, obedeció. Descendió a prisa y le recibió en casa. Noto y hago particular anotación de que le recibió en su casa, no le recibió en su corazón, le recibió en su casa. No, es que la casa quiere decir corazón, no inventé, eso no es hermenéutica. Es Cristo quien hace al pecador apto para ser recibido por él. Dios es el que recibe al pecador, no el pecador recibe a Dios, no. Cuando el pecador es recibido por Dios, es recibido en la gloria de Dios, salvo y redimido. Y en esa condición ya el Espíritu Santo mora en él. Aquí aparece el cuadro que nos sugería la hermana cuando contestó al que se arrepiente. Arrepentimiento contundente. El versículo 8 lo dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si alguno es defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. Es que Jesús salva a los pecadores. Así, cuando hay evidencias claras de arrepentimiento. No hay evidencia clara de arrepentimiento en tu vida, entonces no te engañes, no eres salvo. ¿Cómo no? Usted me discipuló a mí, yo hasta me bauticé. Aunque lo haya hecho este siervo inútil, no te engañes. No hay obras dignas de arrepentimiento. Tú eres un inconverso que estás en camino al infierno, a la condenación eterna, a la ira de Dios. Entonces nada de lo que hicimos contó. Si estabas fingiendo, absolutamente no. ¿Por qué? Porque no hay arrepentimiento en ti, pues. Los preceptos de Dios te siguen pasando por la nada. Los volteas a ver y para ti son cosas raras, indiferentes y te vas. Un arrepentimiento que trajo como consecuencia la obra redentora en la vida de Zaqueo. Versículo 9 dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Y es que el ministerio de cómo Cristo salva a los pecadores es así. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar, ¿sí? Y Él es el único que vino a buscar, Él es el único que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tú tienes que hacer como Cristo, ir a buscar eso. No puedes. Estás pidiéndome que haga lo que puede hacer el Todopoderoso. Lo más que puede hacer el terrenal cristiano que está en esta experiencia humana, es proclamar el Evangelio. Eso sí.
Pero no, yo no voy a ir a salvar, ni puedo ir a buscarlo. Y luego si lo voy a buscar cuando aquel pecador no es movido por Dios, mucho éxito voy a alcanzar. ¿Verdad? Pero nos convertimos así como son los agentes de telemarketing, ¿no? Usted le ha prestado un minuto de atención a un vendedor de telemarketing. Acaba comprando todo lo que le vendió. Aunque nada más se lo compre por teléfono, porque realmente no le compró nada. Pero ya aceptó la cita y ya va a venir alguien a visitarlo y ya le va a llamar y ya le va a decir cuándo puede asistir a la presentación. Y aquel es entrenado para que usted diga que sí a todo lo que le proponga y entonces pueda marcar ahí en su reporte que ya hizo él su trabajo. Y bajo esa misma filosofía secular y mundana, muchas congregaciones se rigen, sobre todo en las filas del fundamentalismo. Tú nomás dile esto, tú nomás dile aquello, ya Dios se encarga de lo demás. No, Señor, eso no es bíblico. Solamente Cristo pudo venir a buscar y a salvar. ¿Por qué vino a buscar? Porque Él es el que provoca aquel que intentará tener un encuentro con Él. Entonces Él ya nada más desde su soberanía, que todo lo sabe, omnisciencia, se acerca a aquel que lo está buscando. ¿Por qué lo está buscando? Porque Él puso en el deseo de aquel venir al encuentro de Dios. Por eso Isaías lo dice, y lo dice bien, ¿verdad? Buscarle ahora que puede ser hallado. ¿De dónde sale la posibilidad de que el perdido halle a Dios? Dios lo provee. ¿O usted cree que Dios habrá sido mejor no digo el término, como para dejar al azar que aquel pecador lo busque? Si nosotros con nuestra escasa conciencia no haríamos eso, ¿por qué Dios sí lo haría? Palabra fiel y digna. Terminamos. Punto número 4. Entre los pecadores yo soy el primero. No podemos asumir una falsa modestia en el testimonio de Pablo cuando le escribiera a Timoteo hace esta declaración. Si bien como privilegiado siervo y apóstol de Jesucristo, Pablo deja un testimonio eterno de ser el último, allá en 1 Corintios 15, en donde la narrativa de la carta deja testimonio eterno de la resurrección de Cristo y cómo se le había aparecido a sus discípulos. Algunos los mencionan por nombres. Y luego nos revela que el Cristo resurrecto se le apareció a más de 500 en el versículo 6 de 1 Corintios 15. Llegando al versículo 8, Pablo escribe y dice: y el último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Se considera el último con respecto al privilegio del apostolado. Versículo 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Respecto a ese privilegio, dice: yo soy el último. Pero en cuanto al pecador, la palabra que es fiel y digna, y que Timoteo recibió como tal, como los que escuchamos este mensaje, aprendemos de este ejemplo inobjetable de humildad de parte del apóstol Pablo. De todos los pecadores, yo soy el primero. Entre los que tuve el privilegio de ser apóstol, soy el último. Pero respecto de pecadores, yo soy el primero. Yo no sé si usted se da cuenta de lo que eso representa para el apóstol Pablo. Ahí, Corintios 15 lo menciona. Dice: porque yo llegué a ser perseguidor de Cristo y de la fe. Esta carga sobre el apóstol Pablo debe parecerse mucho a la carga que quedó por el resto de los días en el corazón del apóstol Pedro, que cada vez que el gallo cantaba, más de 10,000 veces,
Más de 10,000 madrugadas que le tocó vivir todavía al apóstol Pedro después de haber negado a Jesús, oía el cantar del gallo. Cotidianamente, ese canto del gallo le recordaba a Pedro: negaste a tu maestro, lo negaste, lo negaste, lo negaste. Más de 10,000 mañanas, más de 10,000 madrugadas así. Para el apóstol Pablo es: de los pecadores yo soy el primero, porque yo lo perseguía a él, yo lo perseguí, yo soy el primero. Por eso digo, este es un ejemplo inobjetable de humildad. Yo soy el primero. Usted y yo haríamos bien en esta tarde reconocer que entre los pecadores somos los primeros. Ser el primero es una Categoría superlativa de vileza en la que el apóstol es el primero. No olvidemos que esta carta la escribe en la recta final de su ministerio, tal vez a 3 o 4 años antes de morir. Cronológicamente hablando, entonces, es un testimonio que se incrementa en su valor a la verdad. De no ser por la sobreabundante gracia de Dios, Tanto él como los pecadores mereceríamos condenación eterna. Porque pecando, podemos pensar en una fila así, pero en una fila india, ¿verdad? ¿Usted sabe cómo es la fila india? Uno tras de otro, ¿verdad? Es decir, yo estoy aquí, soy el primero, el segundo, el tercero, y así se hace una fila india, como las filas para cruzar la frontera, por ejemplo. Respecto de entre los pecadores, yo soy el primero. Es una fila franca, en donde todos estamos en el primero de los órdenes. Y así es como Pablo se menciona. Entre los pecadores, yo soy el primero. Palabra fiel y digna es la que describe aquel que sin Cristo es provocado por él para venir a su encuentro. Cuando es provocado, todo lo que le queda por hacer es rendirse, arrepentirse y creer en el Evangelio. Si esa es su condición, hágalo hoy. Si Dios le está hablando, hágalo hoy. Oiga, pero yo me bauticé hace 4 o 5 años. Sí, pero si Dios se lo reveló ahora, es tiempo de que ahora sí tengo un verdadero encuentro con Dios. palabra fiel y digna. Si como verdadero creyente usted va a atender y entender que la fidelidad y la dignidad de la palabra de Dios no depende de lo que usted siente, sino de lo que la palabra de Dios es, entonces eso le provocará en el testimonio que el Espíritu de Dios da a su espíritu, para entonces caminar de acuerdo a sus preceptos. Pues a mí no me parece, entonces no lo haga, porque Dios sin usted y sin mí sigue siendo Dios. Pero usted y yo sin Dios no somos nada. Y si lo hiciésemos así, estaremos haciendo bien. Dios les bendiga.